economicista. Está bueno tener presente estos dos textos. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien? Sí, sí. Seguramente los leyeron, si no los leyeron, se los recomiendo por esto que les acabo de decir, pero acá entonces se mete un poco lo que ustedes vienen pasando a lo largo de las cursadas cuando están hablando con Alejandro, cuando están hablando con Eduardo. Bueno, esto es lo base. Para partir hay que partir de acá, aunque todavía no sepamos los conceptos de ciencia política, no sepamos muy bien qué es la política turística o me quedan dudas, no importa. Hay que arrancar por acá. Hay que entender que la conceptualización cambia dependiendo del abordaje. Ahora, si me voy al otro puntito, que era la política turística desde la ciencia política, acá nos metemos sí en el concepto de política pública específico planteado por este abordaje, que es diferente al abordaje económico, y nos metemos en el concepto de ciclo de políticas públicas, que yo sé que Alejandro seguramente no lo dio, lo mencionó, pero no dijo que se llamaba así. Entonces, hay dos textos básicos, porque yo sé que ustedes, yo soy egresada también de la carrera y sé que nosotros no vemos este abordaje a lo largo de la carrera, estamos con la visión economicista, sí. Entonces, de repente viene una cursada con un planteo desde las ciencias políticas y nos hace ruido porque no lo entendemos muy bien, porque no estamos acostumbrados. Entonces tenemos que empezar a leer, aunque sea un texto básico chiquitito, que es el de Subirats, el capítulo 2, donde habla sobre política pública, que está bueno porque es simple y se entiende muy bien, y el de Tamayo Sáez, donde habla del análisis de política turística, también habla sobre el ciclo de política pública. Ahora les explico qué es. Pero está bueno empezar a indagar en estos textos que son de las ciencias políticas para empezar a entender un poco más qué es este abordaje y poder hablar después de autonomía, ¿no? Porque si no entiendo lo básico, después de hablar de autonomía, de la política turística, me confundo con fallos de mercado, entonces es un lío. Estos dos textos están en el aula virtual desde el inicio, quizás los vieron, quizás no, lo pasaron por alto, se los recomiendo. Hay que leerlo ahora, antes del parcial, ahora que estamos como un poquito avanzada la mitad de la cursada, es importante tener en claro estos conceptos. Son súper básicos, no son complejos, súper básicos para entender este abordaje, o por lo menos la esencia. No sé si se ve muy bien ahí, pero esta es una captura de pantalla de mi tesis de maestría, que se las voy a compartir porque yo en la parte de metodología, de marco teórico, hice un resumen bastante escueto de los conceptos de política pública y política turística que les puede servir a ustedes para entender por lo menos la esencia de lo que es este abordaje, ¿no? Entonces después se las voy a subir porque es de sustentabilidad, pero está enfocado en la política pública, así que me parece que el marco teórico son, no sé, poquitas páginas, si son 5 o 6 es mucho, para que lean sobre política turística y política pública desde el abordaje de la ciencia política, de algo, o sea, haciendo como una revisión de todos los autores, pero algo resumido. Entonces, vamos a empezar por la definición de política pública, porque a veces parece que no queda muy claro, porque como les digo, como es un concepto nuevo por ahí, o el abordaje es nuevo, cuesta un poco entenderlo. Pero básicamente lo que dice acá es que la política pública, en su esencia son decisiones y acciones. Es eso, nada más que eso, decisiones y acciones. Donde están participando diferentes actores. No solamente participan los actores públicos, como ustedes saben, a veces participan los actores privados. Después vamos a ver algún ejemplito, pero si se les viene a la mente, por ejemplo, el Improtur, que tiene participación privada en la parte de los recursos, el dinero, del presupuesto, no del presupuesto, pero sí los recursos donados, entonces ahí sí tenemos una participación del sector privado. O a veces, cuando los temas que entran en la agenda se dan en coordinación con actores del sector privado, ahí también tenemos participación de nuevo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en la política pública no solamente están involucrados los actores públicos, ¿sí? Los organismos públicos, sino también participan los privados. Y después tenemos ahí abajo que dice,
implicados en el surgimiento, formulación y resolución de un problema. Eso tiene que ver con el ciclo de política pública, todo lo que abarca el concepto de política pública. Por eso decimos que la política pública no es una acción, no es una sola decisión que de repente se toma, se hace y ya está, sino que es el resultado de un proceso que tiene etapas, ¿sí? Entonces, sí es un conjunto de decisiones, sí es un conjunto de acciones, pero responde a un proceso, ¿sí? El proceso es este. Es el ciclo de políticas públicas. Lo que les decía recién, que lo van a leer en Tamayo Sáez. ¿Voy muy rápido o bien? No, bien, bien. 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 Súper, cualquier cosa me preguntan. Entonces, la política turística, dijimos la política pública es un conjunto de decisiones, un conjunto de acciones que responden a un proceso ordenado entre comillas, ¿sí? Es como una especie de etapas. Empezamos por acá, terminamos por acá. Esa es la política pública. A ver, si ustedes empiezan a leer sobre ciencia política y empiezan a investigar y qué sé yo, se van a dar cuenta que más o menos todos los autores plantean una cierta cantidad de etapas. Son más o menos las mismas. Varían un poquito más, un poquito menos. Yo acá les puse las 4 básicas. El problema, que es desde el análisis de política pública, se supone que la política pública existe porque existe un problema público o un asunto público que atender. Distinto de los fallos de mercado. ¿Se acuerdan que Eduardo Díaz dice, que la política turística, por ejemplo, la política pública existe porque existen fallos de mercado? Bueno, acá no tenemos ese abordaje, olvidémonos de eso. Ahora nosotros decimos, la política pública existe porque existe un problema público que atender o un asunto público que atender o que resolver. ¿Sí? Entonces, ese asunto público puede ser una oportunidad, no siempre tiene que ser un problema, algo negativo, ¿está? Entonces, cuando Alejandro les pregunte, ¿por qué existe la política turística? ¿Cuál es la esencia de su existencia? No, por favor, no pongan fallos de mercado, porque ese es el abordaje economicista. Se las tacha como mal, ¿sí? Entonces, fallos de mercado, desde el abordaje de la ciencia política, no. La política pública, en consecuencia la política turística, existe porque existe un asunto público que atender o un problema público que atender que puede no ser un problema, puede ser una oportunidad. Ahí estamos, ¿no? Entonces, esa necesidad surge, esa es como la primera etapa, la identificación de ese problema, la identificación de esa oportunidad de acción. Ese es el primer momento donde el tema de repente viene y entra en la agenda, ¿no? Ese asunto, ese problema, esa oportunidad entra en la agenda y el sector público dice, acá tenemos que hacer algo. Después, cómo el tema entra en agenda, por qué y qué sé yo, es otro tema de investigación. Acá estamos hablando del ciclo de políticas públicas. Después, el siguiente paso, la siguiente etapa, es la formulación de las propuestas de solución de ese problema que se identificó en la etapa anterior. Entonces, se formulan las propuestas, ¿sí? Muchas veces con participación del sector privado, se formulan las propuestas de resolución de ese problema o las formas en que vamos a atender ese asunto público, y después pasamos a la etapa de implementación, donde seleccionamos una solución y la implementamos, básicamente para abordar ese problema o ese asunto público. ¿Bien? Tercera etapa. Y después nos fuimos a la cuarta, que es la evaluación, que se hace poco y nada, que es cuando los organismos dicen, ok, vamos a evaluar si esta solución que implementamos realmente solucionó el problema que identificamos, ¿sí? O si realmente esta solución aportó a la oportunidad o al asunto público que identificamos. Entonces, esto es importante porque la etapa de evaluación es un buen tema de investigación de repente si ustedes quieren para la tesis. ¿Siguen teniendo tesis? Pregunto porque cambió el plan de estudio, ya va por otro cambio más y ya me perdí. Sí, tenemos ambas. Tesina. Prácticas y tesis. La tesina. Bueno, esperemos que no sea tan exigente como la tesis. Un momento como para, de repente, si alguno tiene algún tema para investigar, qué sé yo, dentro de lo que es política pública hay un montón de cosas para hacer. La parte de evaluación puntualmente es un tema poco investigado, porque generalmente en la vida real
hay poca evaluación de la política pública. Generalmente todo queda en la implementación y de ahí se cuentan, los organismos públicos cuentan las cosas que hicieron, pero nunca habla de cómo lo midieron o si lo midieron. Generalmente no lo miden. Entonces, esa es la última etapa, la evaluación. Fíjense todo el caminito que hace la política pública, ¿sí? Y en realidad nosotros, ¿qué vemos de todo este proceso? Vemos una sola parte, vemos la parte de implementación, eso es lo que nosotros podemos ver de afuera, ¿sí? Vemos todo lo que es el accionar gubernamental. El accionar gubernamental son las decisiones y las acciones que tomen los organismos públicos, ¿no? ¿Y dónde yo veo eso? Bueno, con las cosas que hacen, con las acciones que llevan a cabo. Esa es la parte de implementación de la política turística. Eso es lo que ustedes han estudiado como las herramientas de política turística. ¿Se ubican las herramientas? Las normativas, las económicas, las financieras, las comunicacionales. Velasco hace un buen listado de instrumentos de política turística. No es la única autora que plantea instrumentos de política turística. Alejandro, por ejemplo, también tiene un PowerPoint ahí, no sé si lo habrán visto en el audio virtual, donde habla de los planos de actuación, dice plano interno, plano externo, y dice, en el plano interno se implementan estos instrumentos, en el plano externo se implementan estos otros instrumentos. No sé si se acuerdan de eso, seguramente están recordando quizás alguna clase que haya dado. Esa parte de los instrumentos entonces cae en esta etapa, la etapa de implementación. ¿Sí? Y qué es lo que nosotros podemos ver y podemos relevar si queremos. Entonces, se dice que esta etapa de implementación es lo que refleja lo que un gobierno hace o de lo que se está ocupando actualmente un gobierno en un tema específico, ¿no? Entonces, si yo quiero ver qué está haciendo el gobierno argentino en el ámbito nacional, el gobierno argentino en materia de política turística, me puedo ir a mirar a ver qué programa está implementando, qué plan, qué estrategia de comunicaciones, más que estrategia, sino la herramienta en sí, ¿sí? Cómo lo está haciendo. Todas esas cositas me van a hablar de la implementación de la política pública. ¿Estamos ahí? Sí. Súper. Cualquier cosa me van preguntando. Pero bueno, lo que ustedes tienen que entender entonces es que esos instrumentos lo que hacen es materializar la política pública, nos permite observarla y ver qué es lo que se está haciendo. Como yo les decía, hay un montón no sé si los puse acá, pero hay un montón de autores que hablan sobre instrumentos, no lo puse, sobre instrumentos de política turística. Si quieren leer algo, lo tienen ahí, tienen el textito de Velasco. Ella hace una categorización de instrumentos. Yo en la tesis de maestría que les voy a dejar hay otros instrumentos de política turística puntualmente, vamos a nosotros enfocarnos en la turística. Hay otros instrumentos de política turística, hay otros autores que plantean otro tipo de instrumentos. Tampoco nos tenemos que casar con un autor, ¿no? Podemos leer otros y ver qué otros instrumentos hay. A mí me gusta, yo hice una clasificación de instrumentos de política turística en el marco teórico de la tesis, por si lo quieren ver, donde hablo de instrumentos normativos, los económicos, los técnicos, y donde ahí yo hago una clasificación que está bueno como para entender qué es esto de los instrumentos y cuáles son, ¿sí? En un examen se les puede preguntar que, por ejemplo, mencionen 5 instrumentos del ámbito del plano de actuación interno, que sería dentro de las fronteras del país, por ejemplo, si hablamos en ámbito nacional, y por ejemplo, no sé, 3, 4 instrumentos que se apliquen en el plano externo. Sería, en una política pública nacional, sería todos aquellos instrumentos que están dirigidos al exterior, ¿sí? Al mercado internacional. Entonces, está bueno tener en claro estas herramientas para poder después responder una pregunta de este estilo, que puede ser teórica, pero también quizás tengan que ejemplificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que nombrar, por ejemplo, dependiendo el instrumento, pero si puedo, por ejemplo, nombrar previaje. Previaje, por ejemplo, puede ser un instrumento de tipo económico,
¿sí? Porque lo que quiere el objetivo es impulsar el gasto, turismo interno, qué sé yo. Entonces puede decir, bueno, en el plano interno de la política turística argentina, en el ámbito nacional, tenemos un instrumento económico que podría ser, por ejemplo, el programa previaje. Ahí tenemos un instrumento económico de plano interno. ¿Está? O puedo nombrar, por ejemplo, algún programa de comunicación del IMPROTUR, algún programa específico. Entonces digo, este programa del IMPROTUR pertenece al plano externo de la política turística nacional argentina y recae, por ejemplo, en un instrumento de tipo comunicacional. Bien, y ahí estoy nombrando entonces la parte teórica y lo estoy ejemplificando. Y así lo podemos hacer con todos. Cada vez que queramos investigar, por ejemplo, qué está haciendo una política pública, la política pública de tal gobierno, en el plano interno, en el plano externo del turismo, lo podemos analizar de esta manera, viendo los instrumentos que se implementan. ¿Sí? Bueno, eso es para entender esta parte de instrumentos, para qué sirven, qué nos muestran los instrumentos, qué nos dicen los instrumentos. Los instrumentos dicen mucho. Nos dicen, por ejemplo, como les decía, todo lo que está haciendo el gobierno en materia de turismo y especialmente en qué está poniendo el foco, ¿sí? Porque, por ejemplo, de repente nos podemos dar cuenta cuando analizamos instrumentos que el gobierno da muy pocos instrumentos en términos de incentivos. Entonces, como que está dejando de lado el sector privado, no lo apoya y qué sé yo. Entonces, en ese sentido, podemos darnos cuenta cuál es el perfil de la política pública que se está implementando, cuál es el perfil, cuáles son los objetivos que se quieren lograr. Los instrumentos hablan mucho por sí mismos y nos dan un perfil de la política turística del momento. ¿Está? Por eso es importante analizarlos. Si lo analizamos individualmente no nos dice mucho, pero si lo analizamos en conjunto sí podemos sacar buenas conclusiones. Bien, puede ser una idea de tesis. Yo, por ejemplo, para la tesis de maestría hice algo así. Y como del plano exterior de los instrumentos, un ejemplo de eso que cómo podría ser. Como los del IMPROTUR, por ejemplo, que les contaba. Cualquier herramienta de comunicación del IMPROTUR sabemos que es un instrumento comunicacional en el plano externo. ¿Por qué? Y porque el IMPROTUR lo que hace es comunicar, toda la parte de comunicación de Argentina la concentra y se enfoca en el mercado internacional. Todo lo que es la comunicación del IMPROTUR es para el mercado internacional. Así que yo sé que cualquier herramienta que implemente el IMPROTUR, que generalmente va a ser herramienta comunicacional, porque el IMPROTUR se enfoca en eso, en herramientas de comunicaciones. Entonces, claro. Entonces, también podríamos identificar otro tipo de herramientas. Quizás algunas, por ejemplo, la devolución del IVA a extranjeros, por ejemplo, turistas internacionales que ingresan, residentes del resto del mundo, que ingresan a nuestro país y que hacen ciertas compras. ¿Sí? Nosotros, si ustedes, no sé si saben, pero en el aeropuerto se les puede reintegrar el valor del IVA. Si ellos presentan el ticket del producto que compraron, se aplica para productos, no para servicios. En Chile sí se aplica para productos y servicios. Pero si yo presento el ticket como un extranjero, un brasilero, presenta el ticket en un aeropuerto, dice yo compré estos productos en Argentina, le devuelven el IVA. Eso es una herramienta, es un instrumento de política turística. Ahora vemos el tema del mapa de actores y demás, pero es un instrumento de política turística de tipo económico, lo podríamos clasificar como económico, ¿sí? Y de plano externo, porque apunta en realidad al mercado internacional. Y lo que quiere hacer es incentivar el consumo de los turistas internacionales en nuestro país. Entonces, de plano externo. Todo esto tenemos que tener en cuenta el ejemplo que queremos dar, analizarlo y ver cómo lo podemos clasificar. Si de plano interno externo, si es normativo, si es económico, si es técnico. Y así podemos hacer análisis con un montón de ejemplos. Pero bueno, la idea es que estos instrumentos de política turística nos dicen mucho sobre lo que se está implementando en el sector, sobre lo que se está haciendo. Ahora vamos con el concepto de política turística. A mí me gusta la definición de Velasco, porque Velasco dice que en realidad la política turística es impulsada por un conjunto de actores, por múltiples actores públicos en coordinación con actores no públicos que son los privados, ¿no? Para alcanzar objetivos que tienen que ver con el turismo.
básicamente. Entonces, los actores públicos, la pregunta que nos tenemos que hacer acá es, bueno, ¿cuáles son los actores públicos que están involucrados en el abordaje de asuntos turísticos, ¿no? Porque como ustedes saben, el turismo es bastante complejo, es bastante transversal, ¿sí? Hay un montón de actores involucrados en el turismo. La política turística es transversal porque el sector turístico es transversal. Ustedes piensen que asuntos de transporte turístico, asuntos de salud que pueden estar, no sé si se escucha, hay un poco de ruido. Aspectos ambientales del turismo pueden ser, por ejemplo, abordados por otros actores de política pública. Ustedes piensen esto. Este es no sé si se ve muy bien, pero también lo tienen en la tesis que les voy a compartir. Nosotros tenemos como eje central el organismo público de turismo, ¿no? Cualquiera, puede ser a nivel municipal, a nivel provincial o a nivel nacional. Cualquier organismo público de turismo. Ese organismo público de turismo que puede ser, como le decía, un ministerio de turismo, una secretaría de turismo, una dirección de turismo, cualquiera de estos organismos, a cualquier nivel, se ocupan de asuntos turísticos. Nosotros eso lo sabemos, ¿ok? Este organismo existe porque tiene que atender asuntos turísticos, problemas turísticos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el resto de los actores? Y ahí nos damos cuenta que también puede ser que el resto de los actores aborde algún que otro tema turístico, como por ejemplo algún tema ambiental de algún parque nacional o una reserva o, no sé, algún tema ambiental de algún destino turístico. De repente puede aparecer un organismo de cultura haciendo alguna actividad conjunta con el organismo público de turismo y ahí hay coordinación entre los actores. Entonces, el organismo público de turismo no es que actúa solo, va mirando derechito y va solito. No, no actúa solo, sino que el organismo público de turismo a veces actúa en coordinación con otros actores de otras áreas de gestión, como puede ser cultura, como puede ser ambiente, como puede ser economía, como puede ser planificación, dependiendo de las áreas de gestión que defina el gobierno, ¿sí? Entonces, ese organismo público a veces puede actuar en conjunto con otros actores porque es necesario que así lo haga, porque el turismo es transversal. Entonces, hay temas que escapan del ámbito de actuación del organismo público de turismo. Hay temas que escapan de su ámbito de competencia, de sus incumbencias. El organismo de turismo no se puede ocupar de todo, porque los aspectos ambientales los va a coordinar con el área ambiental. Los aspectos culturales seguramente los va a trabajar con el área cultural. Los aspectos sociales con el área social. Los de transporte con el organismo de transporte. Y así. ¿Se entiende? Entonces, el organismo de turismo no actúa solo, sino que es necesario que actúe de forma coordinada con otros actores. A veces puede pasar que no actúe de forma coordinada y que directamente un tema específico, por ejemplo, de ambiente del turismo, lo aborde directamente solo el organismo de ambiente. También puede pasar eso, ¿sí? Entonces, hay que ampliar un poco la mirada y entender qué rol juega el organismo público de turismo con otros organismos públicos. Por eso yo digo que es un mapa de actores, ¿sí? Tenemos que ver el mapa completo y no enfocarnos en uno solo. Ahí entra el concepto de interdependencia, que es exactamente lo que yo les acabo de decir ahora, la necesidad que tiene el organismo público de turismo de... Un segundo. Bueno, entonces, el concepto de interdependencia mete esta idea, ¿no? De la necesidad que tiene el organismo público de turismo de vincularse con otros organismos públicos, de generar esta red, simplemente por necesidad, por la transversalidad del sector. Ese concepto de interdependencia lo pueden profundizar un poco más en la tesis de grado, en mi tesis de grado que está ahí en el aula virtual, también lo pueden leer si tienen ganas. Alejandro no pregunta mucho por interdependencia, pero sí pregunta por autonomía. Y eso es lo que quiero charlar con ustedes ahora. El concepto de autonomía hay que meterlo acá y tratar de entender de qué va este concepto. Y en realidad no es una cosa aislada, sino que es una tendencia. No es autonomía sí, autonomía no. En realidad es una tendencia, ¿sí?
Entonces, lo que nos dice la bibliografía, y también este concepto de autonomía lo van a poder ver en la tesis, en mi tesis de grado, que esto por favor léanlo porque es bastante simple el concepto y es algo que se pregunta siempre. Alejandro pregunta por los indicadores de autonomía. Los indicadores de autonomía son 3. ¿Podemos decir que son 2 y que hay uno derivado de otro? Sí, pero son 3, ¿sí? El concepto de autonomía tiene que ver con esto que les decía, tendencia, indicadores que me permiten a mí ver una tendencia hacia la autonomía de la política turística. Yo quiero ver si la política pública del turismo de un gobierno, sea municipal, sea provincial o sea nacional, quiero ver si esa política pública va tendiendo a la autonomía. Para analizar esa cuestión, o para ver qué tan autónoma es, yo lo que tengo que mirar son estos 3 indicadores. El nivel de representación institucional del organismo de turismo, ¿sí? El nivel de representación institucional es el rango que alcanzó, el rango administrativo que alcanzó ese organismo, ¿sí? A veces puede ser, dependiendo de los niveles que lo analicemos. Si yo me concentro en el nivel, por ejemplo, nacional, ustedes saben que en el nivel nacional hay direcciones, hay secretarías, hay ministerios, hay subsecretarías también. Todo eso en el nivel nacional. Se los digo porque a veces nos confundimos y pensamos, si es dirección es porque es municipal. No, dentro del ámbito nacional también tenemos direcciones. Bien, entonces, ese es el primer indicador. Yo tengo que mirar el rango institucional que alcanzó ese organismo de turismo. Ok, si estoy analizando a nivel nacional, ese organismo es una dirección, es una subsecretaría, es una secretaría, es un ministerio, tengo que mirar eso, ¿ok? Hoy en nuestro país, el área turismo a nivel nacional está representada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, ¿sí? Ahora analizamos lo que es la adscripción, que es el punto 2, el segundo indicador, el tipo de dedicación que tiene ese organismo al turismo. ¿Tiene dedicación exclusiva? ¿Tiene dedicación parcial? ¿Qué significa? Significa si el área turismo está vinculado con otra o no. Por ejemplo, en nuestro país, actualmente, tenemos la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Fíjense que turismo está adscripto al área ambiente y al área deporte. Está compartido, esa secretaría está compartida, ¿sí? Entonces, el tipo de dedicación del organismo no es exclusivo, es parcial, ¿sí? Ese es parcial. Ese organismo, esa secretaría, no se dedica exclusivamente al turismo. También se dedica al ambiente, también se dedica al deporte. Entonces ahí tenemos el segundo indicador. Y el tercer indicador, que es derivado del primero, del rango institucional que alcanza ese organismo, tiene que ver con la disposición de los recursos materiales, con el presupuesto que se le da al área, ¿sí? Ustedes piensen que mientras más alto es el rango administrativo del organismo, mayor es el presupuesto que se le asigna, ¿sí? Mientras el organismo tenga dedicación exclusiva, mejor, porque se gasta todo ese presupuesto solo en turismo. En cambio, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte tiene un presupuesto que tiene que dividir entre las 3 áreas. Es menos plata para el turismo. ¿Me van siguiendo? Entonces, ese rango, por eso va ligado al nivel de representación institucional y va ligado al tipo de dedicación en turismo. Entonces, fíjense que si yo me quiero ir hasta abajo, ¿sí? Encuentro la Subsecretaría de Turismo. En realidad, el organismo sería la Secretaría de Turismo, de Ambiente y Deportes. El rango que alcanzó es secretaría, aunque hay una subsecretaría de turismo, pero el rango máximo es la secretaría. Si el ministerio se llamara, por ejemplo, Ministerio de Interior y Ministerio de Turismo e Interior, yo diría que el rango de representación institucional alcanzado por el turismo es ministerio, porque el nombre está en el ministerio. Pero como el nombre está en la secretaría, yo digo que el rango institucional que alcanzó el turismo a nivel nacional en nuestro país hoy es de secretaría. Y no es una dedicación, no tiene una dedicación exclusiva, sino que tiene una dedicación compartida con otras áreas, ambiente y deporte. Para ver la parte de presupuesto, que es la parte de, recursos materiales, recursos presupuestarios o manejo autónomo de recursos propios, me voy a tener que ir, ya meterme al organismo y ver cómo se financia.
de dónde saca el dinero, digamos, para actuar. Sí o sí, siempre los organismos van a tener un recurso presupuestario, eso es así, lo necesitan para funcionar, y a veces puede pasar que tengan manejo autónomo de recursos. Piensen en Argentina. Todos los pasajes que se emiten desde Argentina para residentes argentinos hacia el exterior tienen un impuesto que se llama, bueno, el impuesto tiene un código, pero el punto es que se llama, lo van a conocer como impuesto DNT, pero el punto es que el 40% de la recaudación de ese impuesto va directamente al área de turismo. Lo gestiona turismo. Generalmente lo gestiona Improtur, ¿sí? Pero bueno, esa recaudación, ese porcentaje, solo el 40% de lo que se recauda de esos tickets que se emiten al exterior, solo el 40% va directamente al ministerio y eso es manejo autónomo de recursos propios que tiene el Ministerio de Turismo. Bueno, el ministerio ya no es más, la Subsecretaría de Turismo. ¿Sí? Entonces, estos 3 indicadores me van a decir a mí qué tan autónoma es la política turística. Yo no podría decir, sí, la verdad es que el indicador no fue desarrollado como para poder medirlo. Lo ideal sería que en una investigación futura estos indicadores se puedan medir, se pueda crear un indicador y se puedan medir el nivel de autonomía. Hoy no lo medimos porque no lo tenemos, yo no llevé la investigación hasta ese nivel, sino que quedé ahí en los indicadores. Me quedé pensando si había una compañera que lo hizo, pero no, hizo otra cosa. Entonces, no tenemos forma de medirlo, pero sí, si observamos estos indicadores, podríamos decir, esta política turística tiende hacia la autonomía. Por ejemplo, yo les podría decir, analizando la situación de años anteriores para acá, si yo me concentro solamente en 2 indicadores, lo que es rango de representación institucional y tipo de dedicación al turismo, diríamos que la política turística a nivel nacional de nuestro país perdió un poco de autonomía, ¿sí? Porque antes era ministerio y ahora es una secretaría unida a otras áreas. Podemos decir entonces que perdió un poco de autonomía. ¿Cuánto? Y tendríamos que medirlo. ¿Entienden? Me van siguiendo hasta ahí, ¿no? Entonces, lo más importante del concepto de autonomía es que cuando les pregunten a ustedes van a tener que seguramente nombrar estos indicadores, explicar un poco de qué va. Un ejemplo, está bueno citar, por ejemplo, la realidad actual y explicarlo a partir de ahí. Eso ilustra que entendieron los indicadores, que son bastante simples. Pero básicamente nosotros el concepto de autonomía es importante porque mientras más autónoma es la política turística, y esto está bueno que lo reflexionen, porque está bueno para ponerlo en un examen a nivel reflexión, es que la autonomía de la política turística a nosotros nos permite tratar de limpiar, ¿no? de tratar de definir el ámbito de actuación de la política turística. Mientras la política turística esté compartiendo área con otras áreas, compartiendo, digamos, organismo con otras áreas de gestión, el objetivo de la política turística como que queda diluido en los objetivos de las otras políticas públicas. Por lo tanto, mientras más autónoma es la política turística, nos permite a nosotros ver con más claridad cuál es su ámbito de competencia, cuáles son sus objetivos, ¿sí? Entonces nos permite como abrir ese camino. Mientras esté compartiendo con otras áreas, como que eso se va diluyendo y es difícil de identificar. Y básicamente esa autonomía lleva a que la política turística se posicione al mismo rango que otras. Entonces, mientras más autónoma es la política turística, el área de turismo como área de gestión se va posicionando al mismo nivel que otras áreas de gestión de un gobierno. Entonces pueden interactuar entre pares. Eso es lo más importante también, porque si pueden interactuar entre pares, me permite a mí lo que es la coordinación de organismos que estábamos viendo hoy, que era muy importante para el sector turístico por su esencia. Entonces, ¿queremos que la autonomía, que la política turística tiende hacia la autonomía? Sí, queremos. ¿Por qué? Porque eso beneficia la coordinación con otras áreas de gestión. Entonces, permite abordar asuntos que escapan del ámbito de competencia del turismo. El ámbito de competencia son sus posibilidades de acción, ¿no? Yo como organismo de turismo puedo accionar hasta cierto punto y para
luego poder seguir accionando, tengo que unirme, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, porque ya ahí estoy entrando en su ámbito de competencia. Entonces necesito esa coordinación. Bien. ¿Me siguieron? Sí. ¿Se entendió la esencia del concepto de autonomía? Sí. Entonces, esto es importante. La autonomía es esto, no es más que esto, son estos 3 indicadores que le mostré. Yo después le subo esta filmina. Esta filmina, che, re viejo. Ni que tuviera, bueno, esta diapositiva. Le subo el PowerPoint. Entonces, ahora que lo pienso, PowerPoint también es de viejo, bueno. Les voy a compartir esto, pero sobre todo yo quiero que miren, que lean, porque tienen tiempo para el examen, es el 25, así que lean lo que les dije. Estos autores, Velasco y Montfort, hagan esa comparación, traten de ver cómo los autores van planteando el abordaje de la política turística desde un enfoque y otro, porque está bueno hacer ese contraste porque puede ser una pregunta de examen, generalmente se pregunta estos contrastes, haciendo un análisis de autores. Ustedes van a analizar Velasco y Montfort. Lean Subirats y Tamayo Sáez, que son los básicos de ciencia política, está súper simple para entender, y después avancen con el marco teórico de mi tesis de maestría, que se los voy a dejar para que lo lean, porque está súper resumido, es como un buen resumen de algo, así no se tienen que leer todo, es un resumen de algo, y habla sobre los conceptos de política pública y política turística, también habla sobre instrumentos, si lo quieren profundizar, y esto lo van a tener que mezclar con... hay una diapositiva, no me acuerdo cómo se llama, un archivo en el aula virtual, hoy se me cerró sesión, bueno, que es de Alejandro García, que habla sobre el plano interno y externo de la política turística, y ahí mecha con los instrumentos. Entonces ustedes pueden comparar y hacer esos contrastes, decir, mira, los instrumentos de plano interno son estos, y en mi tesis los buscan y dicen, son estos que están acá, como para poder tener una visión más amplificada, digamos, de los instrumentos, porque por ahí en el examen les pueden preguntar, sí, que desarrollen, por ejemplo, 3 instrumentos de plano de actuación interno, y ustedes van a elegir, bueno, voy a desarrollar uno económico, uno comunicacional, y lo ejemplifico. Y también se les puede pedir que, por ejemplo, citen o expliquen 2 instrumentos de política turística de plano externo. Entonces, bueno, ustedes van a agarrar, por ejemplo, uno económico, uno comunicacional y lo van a explicar. Para poder tener la teoría de eso, pueden leer Velasco, pueden leer el marco teórico de mi tesis y pueden leer este archivo que les digo, que está en el aula virtual, que es de Alejandro García, que es como una presentación, que está en azul, me acuerdo, y que habla sobre esto, los planos de actuación y los instrumentos. Y después, bueno, esto de ciclos lo van a tener en Tamayo. Lo de ciclos de política pública, esto no se los van a tomar, ¿eh? Esto de ciclo no entra. No es algo que se evalúe, es un tema muy específico de ciencia política. Yo se los traje acá para que ustedes entiendan dónde están esos instrumentos en todo ese ciclo, pero solamente para orientarlos, nada más. No es que se lo tengan que saber. Siempre nos vamos a enfocar en la parte de instrumentos, pero sin hacer referencia al ciclo de política pública. Así que no se preocupen, simplemente se los traje como marco. Y después, no se preguntan definiciones de política turística. Hay un montón de definiciones de política turística, así como hay un montón de definiciones de turismo y un montón de definiciones de política turística. No se pregunta eso, no les van a preguntar nunca, che, dame una definición de política turística. No, pero está bueno que tengan en claro qué es. Y sí se pregunta, por supuesto, puntualmente sobre el organismo público de turismo. No se pregunta por el mapa de actores, simplemente el mapa de actores es para yo tenerlo en la cabeza y darme cuenta que el organismo público de turismo necesariamente tiene que actuar en coordinación con otros. Esos otros son estos que están acá, puede haber más, puede variar dependiendo de la gestión que esté analizando, la realidad, el contexto. Todo esto, estos mapas de actores varían, ¿sí? Esto trata de ser algo teórico, pero si lo llevo a la práctica, capaz que el organismo público de planificación no existe porque está dentro de economía. Es una ejemplificación nada más, es una herramienta teórica para tratar de entender que el organismo público de turismo actúa con otros. Y si se pregunta entonces sobre autonomía, eso hay que tenerlo claro, se preguntan sobre los indicadores y se pregunta ejemplos
A ver, ejemplo de recurso material no hay. Yo puedo decir que lo presupuestario es un recurso material y que el manejo autónomo de recursos propios también es un recurso material que tiene que ver con ese tercer indicador. Puedo dar un ejemplo de manejo autónomo de recursos como se los di yo con el impuesto de NT. Pueden ustedes buscar quizás otro ejemplo en algún área de gestión a nivel provincial, del turismo a nivel local, capaz que encuentran algo de manejo de recursos propios, no lo sé, habría que buscar algún ejemplo. Pero bueno, no es que se tienen que aprender cuál es el presupuesto del área de turismo para tal año de tal gobierno, por supuesto que no. Simplemente entender que ese indicador va ligado al primero y tratar, sí, de poder explicar esto teóricamente. En términos teóricos, ¿para qué me sirve a mí la autonomía? ¿Para qué quiero yo identificar la tendencia, la autonomía de la política turística? ¿Cuáles son los indicadores entonces que me permiten ver esa tendencia? Lo ejemplifico con un caso actual, como por ejemplo, como yo les di acá de Argentina en el ámbito nacional hoy. Esas cosas sí son necesarias para el examen. Si ustedes entienden esto, no van a tener ningún problema de aprobar y de sacarse esos 7 puntos que necesitan. Acuérdense que los 7 puntos es en total, son 7 puntos entendiendo, promediando la parte de Eduardo y la parte de Díaz, ¿sí? Entonces tiene que haber 7 puntos en total para poder promocionar. Y aparte, en Una la consulta. promoción, sí. En la parte de días hay que calcular algún multiplicador y eso. Hasta donde tengo entendido, él viene trabajando de esa manera. Yo no sé si este año lo va a incorporar, pero todo, Bien, generalmente los años anteriores, sí, tomó cálculo de efecto bien, multiplicador. gracias. Yo les aconsejo que tomen de la parte de Eduardo, Consulta. sí, sí. Y con respecto Perdón. a la teoría, ¿no? De, bueno, el profe García. Sí, García que suele tomar, o sea, es obviamente más teórico que lo que sí, hace Eduardo. sí. Teórico. Y bueno, y Díaz, bueno, era multiplicador y, perdón si te interrumpí ahí, pero ibas a explicar otra cosa más. Era Sí. multiplicador y ¿qué Generalmente más? Eduardo toma multiplicador, seguro, siempre lo toma. Ha tomado, a veces pone, por ejemplo, un recorte de una noticia y te dice, bueno, de esta noticia identifícame las herramientas o identifícame la meta y el objetivo de la política pública del turismo. Con los conceptos que él les bajó, con los conceptos de Eduardo. Y generalmente hace eso, que vos puedas, además de calcular el multiplicador con los datos que él te da, que leas el texto y digas, bueno, el objetivo de la política turística es este, los instrumentos que implementa son estos, bueno, ese tipo de análisis. Es como bastante Y más bueno, y práctico. Sí, bien. Y García, o sea, toma más, o sea, más definiciones, ¿cómo es eso? teórico, O sea, ¿qué más tiene? full teórico, vinculación. Te va a decir, nómbrame los indicadores de autonomía o que me permiten a mí ver la tendencia hacia la autonomía de la política turística y ejemplificar. Bien, Te va a decir, analizá la conceptualización de la política turística contrastando el abordaje de dos autores. Ahí te vas a Monfort y a Mir, a Monfort, Mir y a Velasco. Te va a decir, ¿por qué existe la política turística? ¿Para qué existe? Podría no existir y que exista la política cultural, la política social, la política, ¿no? Y chau, ¿para qué queremos un área de gestión del turismo? Bueno, ahí hay que activar, empezar a ver, uy, ¿qué leí yo? A ver de la existencia de la política turística, ¿para qué existe? ¿No? Y ahí hay que entrar, yo esa pregunta, ese estilo de por qué existe la política turística, lo abordaría desde el ámbito de competencia del organismo de turismo. Bueno, a ver, ¿qué hace el organismo de turismo? Tiene un plano de actuación interno, tiene un plano de actuación externo, hace esto, 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 implementa estos instrumentos. Hay temas específicos del sector turismo que deben ser abordados por el organismo de turismo, que capaz que por otros organismos sería un enfoque sesgado, ¿sí? O limitado. Entonces, yo para contestar una pregunta así me iría a eso, al ámbito de competencia, a los instrumentos. Por eso hay que leer la bibliografía Hay una guía de lectura en el. A ver si la tengo acá. Sí, la sí, tengo acá. Hay una y está guía de en la lectura en 24, creo.
Sí, está en la web 24. Esa guía de lectura que dice bibliografía sugerida para el examen integrador, que es el examen que tenían ustedes el 25, ahí está todo lo de Alejandro y lo de Eduardo también. A ver si está lo tengo acá. El de García. También puede preguntar Eduardo la evolución del turismo como política de Estado. ¿Eso lo explicó? Capaz que lo explica ahora estos días. Bueno, seguramente lo explica ahora No, seguro lo explique la que viene. Sí, claro. Lo va a decir, obvio. Esa parte de evolución del turismo como política de Estado, ahí tienen el texto de García que se llama Evolución del turismo como política de Estado, vinculación de la evolución de la política turística a nivel mundial y su correlato en Argentina. Es un archivito viejo del 2013, pero está piola porque por lo menos te da las bases como para entender esa evolución. Eso seguramente lo pregunte. Cuando pregunten, no respondan con Falló Solá, respondan con ese archivo. Porque Falló Solá también explica la evolución de la política turística, pero no se entiende nada, es un enfoque economicista, no se entiende nada. Lean ese de García. Perdón, ¿puedes repetir el título de ese? ¿Cuál? ¿Puedes repetir el título que dijiste recién de García? Sí, evolución del turismo como política de Estado. Gracias. Vinculación, y después tiene un subtítulo, vinculación de la evolución de la política turística a nivel mundial y su correlato en Argentina. Y hablando de las bibliografías, viste que, bueno, ahí en el lado 24 tenemos especialmente unas bibliografías de cada una de las unidades, ¿no? En general, todas las que estén, o sea, porque hay varios de los que yo encontré que están al nombre de García y se supone que todos esos que están ahí son los que él va a tomar aparentemente en el examen, ¿no? Son, mejor dicho, todas esas copias que puedo encontrar ahí, ¿no? De todas esas, ¿cuáles serían las más convenientes para estudiar o todas convienen? ¿Para lo de Alejandro? ¿Para la parte de Alejandro? Sí, para la parte de Alejandro, sí. Porque hay unas cuantas, por todo eso. Todo lo que es biografía, primero empiecen por la... Sí, hay unas cuantas. Empiecen por lo que yo les dije. Esperen, para que voy a compartir pantalla. Porque así... Ahí se tiene que ver el aula virtual. Arranquen por las que yo les dije. Velasco, Monfort, léanlo, hagan ese contraste porque puede ser pregunta de examen. Todas las bibliografías de Eso Velasco. Por un lado. No, todas no. Lean solamente la que dice... ¿dónde está? Bibliografía, acá. Sí, ahí justo iba yo. El turismo como arena de acción autónoma. El turismo como arena de acción autónoma. Y ahora no lo encuentro. ¿Dónde está? No, por eso decía, porque eran... ¿Lo ven? ¿Cuántas? Sí, ahí está. Claro, está bien. La política turística, una arena de acción autónoma, este es el que va. Yo los dejé, el título está en la presentación que ahora después se la subo. Ese va. Falló Solá, ni lo lean porque se van a marear. No se los recomiendo. Falló Solá, no, porque es complicado. Falló Solá es economista, no se le entiende mucho. El de Monfort. Esta es mi tesis de grado. Ahí tienen el concepto de autonomía. Fíjense, váyanse directamente al concepto de autonomía, lean los indicadores. Eso es la esencia de lo que se pregunta para el examen. Después, el de Monfort, que está por acá. ¿Dónde está el de Monfort? Bueno, está por acá el de Monfort. Por algún lado está el de Monfort Mir, política turística, una aproximación. Este es el que tienen que comparar con el de María Velasco. Y acá tienen los dos contrastes. Abordaje del turismo, de la política turística desde la ciencia política, María Velasco. Abordaje de la política turística desde la economía, Monfort Mir. Comparan. Citan autores en el examen. ¿Está? Bien. O sea, esos serían los más recomendables, bien. Sí, la tesis de grado mía, léanla. Bien, porque yo especialmente iba a todos los que decía García, que son todos de él, obviamente, y yo me iba más por esa parte, pero está bien. Los de Alejandro también, chicos, los de Alejandro léanlo, pero sin dudarlo. Lo que él dice, léanlo.
algunas consideraciones sobre la actividad turística, es un básico de primer año. Es un básico. No, yo no le diría, ni lo lea, pues ya lo saben. Y aparte, el problema que tiene esto, este tiene un problema, este archivo, este documento. ¿Por qué? Porque Alejandro agarró y analizó la política turística desde la política económica, así que no se confundan, este no. Pero todo lo que les diga Ale, sí, léanlo, porque hay algunos que son muy básicos de política pública, están buenos. Este yo no se los recomiendo, es muy de primer año, como les decía, tiene algo de política pública, pero no está bueno. Después hay sistema de toma de decisiones en materia de política turística, este es un cuadro. Este es un cuadro. A ver, se los comparto porque se los quiero mostrar. Seguramente él lo mostró en alguna... Vuelvo a compartir. Voy a compartir la pantalla entera, porque si no es un lío esto. A ver, acá. Sistema de toma de decisiones. Lo tienen que ver, lo tienen que entender, es un cuadrito, no es algo para leer. ¿Lo ven ahí? A ver, está abriendo. Para que lo abro. Acá se ve la autonomía de la política turística, se ven los indicadores. Seguramente lo estuvieron chusmeando. A ver. ¿Lo ven? Sí. Bueno, seguramente él habló sobre sistemas parlamentarios y presidenciales. Sí, eso lo habló Si quieren bastante. profundizar sobre sistemas... Bueno, si quieren profundizar sobre sistemas parlamentarios y presidenciales, lean mi tesis de grado, que ahí hay algo sobre parlamentarios y presidenciales como para entenderlo un poquito más. No es algo que a veces pregunta, a veces no, qué sé yo, depende. Generalmente no lo pregunta, generalmente, está bueno saberlo igual. La parte de indicadores, ven que acá se ve en la parte de los ministerios, que dice ministerio, secretaría y dirección. El M es el ministerio, el S es la secretaría, la D es la dirección. Entonces acá dice, bueno, dependiendo si va mayor rango institucional, entonces mayor autonomía, mayor es el indicador de autonomía de representación institucional. Después habla acá, planes de actuación de la política turística interno, externo, te da unos ejemplitos. Nada, este cuadro es súper básico y es un resumen de lo que habló Alejandro en la primera parte, la parte de gobierno y sistemas políticos, y la parte de indicadores que estuvimos charlando recién nosotros. Eso hay que saberlo. Después, ¿qué más? A ver, Alejandro. Evolución del turismo como política de Estado. Sí, hay que... Y la política turística como política pública, también. Estos reban, estos dos reban. Estos están buenos porque son súper claros, son súper concisos. Este es el que yo les decía, de la evolución de la política turística, porque a veces Alejandro pregunta, haces una descripción de cómo evolucionó la política turística a nivel mundial o a nivel nacional, y acá tienen un buen resumen y habría que completar con la parte que no está, pero es la etapa prepolítica, la etapa con ejemplitos, la etapa política con ejemplitos y la etapa de desafíos a futuro, que está bueno para saberlo porque generalmente a veces lo pregunta. La evolución de la política turística. Cuando hablan de evolución, también está bueno hablar de la autonomía, porque cuando yo miro cómo evoluciona la política turística, pero más allá de ver lo que un gobierno hace, que sería la parte de instrumentos, también está bueno ver la parte de tendencia a la autonomía. Entonces yo voy a poner el foco en los instrumentos, cómo evoluciona la implementación o la acción del organismo de turismo a lo largo de los años, qué cosas hace, qué cosas no, que el foco en esta presentación está puesto ahí, en lo que hacen los gobiernos, en la parte de implementación, pero también está bueno mechar con la parte de autonomía, decir, yo para ver la evolución también puedo mirar los indicadores y ver cómo evoluciona la construcción de esa política pública, o cómo el organismo de turismo va surgiendo y va ganando importancia, ¿no?, dentro de un gobierno. Eso lo puedo mirar con los indicadores. Bien, como les decía, también, la política turística como política pública, de Alejandro García, también,
Esto tiene las herramientas, si mal no recuerdo. Creo que es la presentación esta que yo les había dicho que era azul, una cosa así. A ver, la vamos a abrir. A ver. Una consulta. Con respecto al caso multiplicador de Tomás Díaz. Él ¿Sí? te da un caso, ¿no? Para eso. Sí. A ver, no toma... ¿Cómo? Te da, o sea, un caso con tales datos y ahí tenemos que calcular, digamos, el efecto multiplicador. Sí, ¿ustedes hicieron algo ¿y trabajaron algún ejemplito con él? Sí. ¿Calcularon algo? Varios. Bueno, así sí, tal cual. Igual. El tipo no te toma algo distinto a lo que ya te haya hecho trabajar en clase. Eso es lo que tiene de bueno. No te va a sorprender con nada. Él te evalúa como trabajaste durante la cursada, te evalúa igual. Así que bien. En ese sentido no hay mucha historia. Yo sé que le da mucha bola a su libro, el libro de política turística que escribió él. Sé que se basa mucho en ese libro. Pero bueno, los ejercicios son similares a lo que ustedes estuvieron trabajando. Eso en cuanto a Eduardo. Esto de Alejandro de política turística como política pública, acá están los conceptos básicos que hablamos de actores, de niveles de actuación o planos de actuación, es lo mismo, niveles o planos. Acá están las herramientas o los instrumentos, para Alejandro es lo mismo. Estos instrumentos son bastante escuetos, hay más ejemplos que, o sea, no está tan... La construcción teórica no está muy acertada, diría yo, porque esto es una presentación que se hizo para un evento. Entonces, si quieren algo más teórico, más que está bueno en la parte teórica para poder después dar buenos ejemplos en un examen, sí les decía, lean mi tesis de posgrado, que yo no la subí, ahora la subo, en el aula virtual se las dejo ahí en la unidad 1, se las voy a dejar acá, para poder profundizar. En la unidad 1 acá les voy a meter mi tesis de la maestría. Lean el marco teórico porque ahí están los instrumentos y hay un buen cuadro, no es un cuadro, una tabla donde yo, bueno, los instrumentos, habiendo leído todos estos autores, el cuadrito de instrumentos de política pública del turismo son estos, Entonces ahí queda como un resumen. Y está bueno tener eso porque así como está ahí, no está en ningún lado. Aparte, Velasco da una clasificación de instrumentos, pero mete el actor dentro de los instrumentos, como que no se entiende muy bien. Yo les recomiendo que lean esa parte de mi tesis, que está bastante clara. Y después, nada más, son los textos que les dije. Bueno, el sistema no, pues ya lo saben, es de primero eso. Después no mucho más. Les decía, traten de no leerlo, así no se confunden. Todo lo que es evolución lo sacan de acá. Y nada más. Hay una tesis que está buena. Para la teoría de Díaz, sí. Entonces usted nos recomienda directamente leer su libro y ya está, o sea, no basarnos en otros. No, ya está, no. O sea, ¿saben por qué? Porque no les quiero decir, lean el libro y ya está, porque capaz el tipo saca cosas de otros textos y después me van a putear. Entonces, me refiero más que todo si nos basamos en los que están puestos en sus test de lectura, por sobre todas las cosas. Sí, esta es la guía. Esta guía de lectura la armó Alejandro con Eduardo. Así que ustedes guíense acá, guíense por esto. Por ejemplo, ahora vamos con la parte de Eduardo, pero por ejemplo acá, Monfort, bueno, eso ya se los dije. Capanegra, sí, Capanegra está piola, léanlo así como complementario, Capanegra. Esto ya se los dije. Los de Alejandro yo ya se los marqué a todos. Acá ni se metan en esto, no se metan en la OMT, ni se metan. Ponele como complementario en turismo como política de Estado de la República Argentina, de Lemoyne como complementario. Y acá arranca la parte de Eduardo. Bueno, esta estructuras, ámbitos de competencia, actividades de las administraciones de turismo, es una tesis de una compañera. No es una tesis, se llama igual. No, esto no lo lean, te lo metí, no es un quilombo, no lo lean. Y acá arranca lo de Eduardo, para acá abajo. Me parece que sí. No, todavía no, pero igual esto no. Sectur no, que es un montón.
por ir a modo de ejemplo, ya que quedó viejo esto. Y la parte de Díaz, acá está, Díaz. ¿Qué te pone Díaz? Lo primero que te pone, su libro de cátedra, el manual, la Biblia. Para él hay que leerla. Este aspectos macroeconómicos está piola porque habla del efecto multiplicador, pero bastante sencillito porque lo usan los chicos de primer año, así que imagínense que es bastante simple. No tiene nada de cálculos ni nada, pero para entender el concepto está bien. Y ya después todo esto lo puso él. Así que yo, como yo no colaboro con él directamente, no les sabría decir muy bien en qué sí, que no, pero fíjense que los de Eduardo son menos, así que yo que ustedes me los leo todos. Pero bueno, como esencia ven que parte del libro. Y la parte de Alejandro, en mi caso, lean lo que yo les dije y ya está. Por eso van a andar bien. Es que Alejandro nunca nos dijo, lean tal texto de tal autor. Siempre fueron las clases de él, incluso no mostró filminas tampoco. No, porque él da clases así. Por eso la guía, por eso yo subí la guía, para que la tengan ahí. Y los primeros textos son como los básicos. Pero lo que yo les dije lo pueden leer ahora y es un acompañamiento de lo que él explicó en clase. Porque, ¿qué pasa? Ustedes tienen que tener en cuenta que lo que se explica en clase de la parte de García, se parte de ahí y se complementa con la bibliografía. No se agarren, no hagan al revés. No se agarren de la bibliografía para hacerlo, para entender lo otro. Háganlo al revés. Traten de partir de la explicación de García y a partir de ahí van sumando la bibliografía que yo les dije con esta explicación que les acabo de hacer y ahí van a ir agarrándole el hilo. Él lo que hace básicamente es hablar sobre, como yo les decía, habla sobre los sistemas políticos, habla sobre el parlamentario, presidencialista, explica, habla sobre el organismo público de turismo, la esencia del turismo como área de gestión, generalmente, o sea, autónoma, independiente de otras áreas de gestión, al mismo nivel que otras áreas de gestión, que podría ser cultura, el área de gestión social, el área de gestión ambiental, económica, la que quieran, la plantea al mismo nivel. Y a partir de ese planteo, el tipo habla sobre autonomía de la política turística. Y te dice, mira, vos tenés que entender el turismo como una política pública que es autónoma, que no depende de otras, que implementa sus propios instrumentos, que son los que vimos hoy, los que estuvimos charlando. La tendencia a la autonomía la ves así, con estos indicadores. Y la política turística existe porque existe un asunto, un problema público que atender en materia de turismo y no porque existen los fallos de mercado. No pongan los fallos de mercado porque el fallo de mercado, como les decía hoy, es la visión economicista. Entonces no entra acá, ¿está? Quedará para lo de Díaz, pero no para la parte de Alejandro. Consulta. Sí. Con respecto al libro de la cátedra de Díaz, Eduardo. Sí. Eso recomiendan todos, ¿no? Porque hay varios capítulos, o sea... Sí. No, ahí guíense por la cátedra de Eduardo, a ver cómo él fue planteando los temas y vayan leyendo los capítulos del libro que corresponden a esos temas que él dio. Ah, espectacular, bien. ¿Sí? Hagan siempre así. Porque, ¿qué pasa? Mucha de la bibliografía que está acá, y que capaz que puede pasar con el libro de Eduardo, hay algunos temas que... por ahí no es que no se dan, pero que no se profundizan tanto. Por ejemplo, cuenta satélite. ¿Alejandro lo dio? Lo dimos con Díaz ayer. Ah, bueno, pero con Alejandro, no. Sí, también. Sí, también lo dio. A ver, la parte de cuenta satélite ustedes tienen que entender, si lo vinculamos con política pública, que la cuenta satélite es una herramienta para tomar decisiones. Punto, esa es la esencia. ¿Tá? Después entras en el rollo de cuenta satélite, qué es, cómo se calcula, qué hace, Hay bibliografía para leer de cuenta satélite que está muy buena, porque no se consigue en otro lado, porque la sacó Alejandro de la OMT, está muy buena, está buena para leerla, por lo menos para entender lo básico de cuenta satélite, pero antes de entender lo básico, cuenta satélite, tiene que pensar, ¿cómo se vincula esto con política turística? ¿Cómo se vincula? Ahora, si yo le digo, bueno, hablame de cuenta satélite y vinculámelo con la política pública del turismo. Ah, no sé. No, la esencia ahí es que la cuenta satélite podríamos decir que es un instrumento de evaluación y medición. Ahí ya vinculamos con la etapa de implementación, ya vinculamos con un instrumento. ¿Para qué me sirve a mí? Pues yo quiero medir. ¿Para qué quiero medir? Para tomar decisiones. ¿Y quién toma decisiones? El organismo público de turismo. ¿A través de qué? Esta herramienta. Ya está, se vinculado con política pública. ¿Me siguen? Entonces, antes de ir al finito,
antes de ir al concepto de qué es la cuenta satélite, cómo se calcula, qué se mide, cuáles son los conceptos básicos, entender cómo se vincula con política pública. Porque no se olviden que la materia es política turística. Cuenta satélite también se da en introducción al turismo, para los pibes de primer año, pero no les explicamos todo esto porque el pibe de primer año, ¿qué quiere entender? Quiere entender el concepto básico, más o menos cómo se generan las estadísticas de turismo para poder hacer comparación a nivel internacional. Listo. Esa es la esencia, lo básico. Pero si me lo llevo a política pública, es una herramienta para tomar decisiones. ¿Está? Como que no hay que perder la visión integradora, digamos, de todo lo que ustedes van aprendiendo. Y cómo lo pueden ir metiendo en la cajita. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bueno. Entonces, cuando se pregunte sobre autonomía, ya saben, van a los indicadores. Cuando se pregunte sobre conceptualización de la política turística, el contraste de los abordajes, van a citar a Montfort y a Velasco, van a contrastar ahí, van a decir, che, mira, Velasco tiene este abordaje de ciencia política, te conceptualiza así, y Montfort tiene el abordaje economicista, te conceptualiza de esta manera. Listo, ya está hecho. Cuando tengan que hablar sobre, bueno, ¿por qué existe la política turística? ¿Por qué existe una política pública del turismo? ¿Por qué no eliminamos el área de gestión turismo y dejamos que se ocupen otras áreas? Bueno, ahí pueden hablar de ámbito de incumbencia, planes de actuación, instrumentos que implementa la política turística, que son exclusivos del organismo público de turismo. ¿Sí? Ahí por eso leen toda la bibliografía que les compartí recién. Estoy tratando de acordarme a ver qué otra cosa se pregunta. Pero básicamente, en esencia, es eso. A ver si tienen alguna duda, me preguntan. Pregúntenme, voy a ver si encuentro. Acá encontré otras preguntitas, a ver. ¿Se acuerdan de ciclo de vida? Y lo vieron en primer año, sin entrar mucho en detalle. ¿Se acuerdan que el ciclo de vida de un destino, de un producto, tenía una etapa inicio, maduración? Capaz que un día lo vieron eso. ¿Puede ser? Está en el libro de Díaz. Bueno. Alejandro igual lo explicó bastante, le dedico a eso. Si lo explicó, denle en bola. ¿Por qué? Porque hay una pregunta, que la tengo acá, que dice, a veces les pregunta, para el ciclo de vida de un destino, considerando las etapas, ¿no? Menciona un instrumento de política turística para cada etapa, de plano interno y externo. Bueno, o sea, para responder eso, primero, tengo que conocer los instrumentos, que ya les dije que la tienen en mi tesis de la maestría. Los tienen ahí resumiditos, si lo quieren lo leen. Tienen que tratar de encontrar un ejemplo práctico para cada caso. En este caso no pide ejemplo, pero a veces pide, ¿viste? Si pide ejemplos hay que tener algo fresco en la cabeza, rapidito para responder. Un ejemplito de cada instrumento y ya está. Y hay que saber conocer sobre ciclo de vida de un destino. Si no me acuerdo las etapas, estoy al horno. No me acuerdo más o menos de qué va cada etapa, estoy al horno. Ciclo de vida de un producto, de un destino, es de primer año. Entonces, si yo ya sé esas cosas, digo, ok, listo, para la etapa de inicio puedes implementar, por ejemplo, este instrumento, porque tal y tal cosa. Para la etapa de maduración, tal instrumento. Para la etapa de consolidación, tal instrumento. ¿Me van siguiendo? Entonces, también se pregunta eso. Ojo, atento. Bueno, ya les dije, justificar la existencia de la política turística, que es justificarla. ¿Se da lo mismo que exista o no? Ya se los dije recién. Bueno, indicadores, eso va. Es más o menos siempre lo mismo. Más o menos siempre lo mismo. Perdón, bueno, profe, ¿cómo era la primera pregunta que dijo? ¿La primera? Sí, de los ciclos de vida. Ah, ciclo de vida. Y bueno, por ahí te preguntan, considerando el ciclo de vida de un destino turístico, ejemplifica o menciona la implementación, o, no sé, decime qué instrumento de política turística implementarías en cada etapa, tanto en el plano interno como en el externo. Bueno, vos por eso, ahí entra, hay que pensar en todo y yo, por ejemplo, yo diría que en una etapa de iniciación depende del destino, pero capaz que el destino se concentra, puedes armar una hipótesis y decir, bueno, suponiendo que el destino solamente abarca el mercado internacional, solo voy a dar, o que la mayor participación la tiene el mercado internacional, el foco está puesto en las herramientas de plano externo, y voy a nombrar algunas de plano interno más con impacto menor, qué sé yo. Se puede armar una hipótesis y armar una buena respuesta, hay que ser un poquito más creativo. Fíjense que estas son todas respuestas teóricas y yo puedo dar una muy buena respuesta
teórica, o armar un buen ejemplito, porque a Alejandro le gustan mucho los ejemplos, y ilustrarlo, darle un poco de color a la respuesta y me saqué un 10. Bueno, aprobé, no importa el 10, pero aprobé. Así que ejemplificar está bueno. Por eso le decía, los de ciclo de vida tengan en cuenta eso. Acuérdense lo de ciclo de vida, acuérdense las etapas, que es cada una, y acordarse de los instrumentos. El modelo de Plog. Es que lo de Plog, bien, los de Plog tenían los perfiles de los turistas psicocéntricos y mesocéntricos y helocéntricos, ¿se acuerdan? Sí. Y a mí me da más a pregunta de primer año esa. Yo no he visto en un examen algo de Plog, no recuerdo. Alejandro lo mecha un poco con ciclo de vida, sí sé que lo mezcla, pero no recuerdo una pregunta de política turística para ciclo de vida. Para Plog, perdón. No recuerdo ninguna. Igual, a ver, no está de más recordar qué era lo de Plog, es decir, bueno, los alocéntricos son turistas que tienen este perfil, que visitan este tipo de destinos porque tienen estas motivaciones o estas necesidades, y después pensar en el otro perfil opuesto, que es el alocéntrico, que bueno, que tiene otro perfil más aventurero, qué sé yo, y consume este tipo de productos o visita este tipo de destinos, porque tiene estas motivaciones, estas necesidades. No está de más acordárselo, y eventualmente si me piden una vinculación lo puedo hacer. Generalmente las preguntas son todas de vinculación. No hay una pregunta de tipo, decime la definición de política turística. No hay. Son de vinculación, nada más. ¿Está? Sí. Bien. Del aula virtual, ¿alguna otra duda? Porque ya que la estamos viendo juntos, yo creo que está bastante claro. La parte de biografía, con lo que les dije recién, se van a poder ubicar bien. Si tienen alguna duda de Eduardo, no sé si Eduardo tiene alguien que le colabora, sería ideal que las dudas puntuales sobre temas o bibliografía lo consulten directamente con la colaboradora o el colaborador de Eduardo, para que les dé algo más certero, ¿no? Pues yo se los puedo decir en líneas generales, pero lo más certero por ahí lo tiene esa persona. Bueno, el concepto de cadena de valor, ¿no? Que es muy de primer año también eso, no sé si Alejandro habló un poco de esto, de oferta de antes machín, de producto, capaz que sí algo, quizás. ¿No se acuerdan? Producto turístico. Sí, habló algo de eso. Producto. Bueno, se pregunta poco sobre producto, está bueno que lo sepan igual. Si quieren entender bien lo que es producto, les recomiendo el texto de Altes Machín. Es súper claro, está muy bueno para leer. Y después, chicos, no sé. Una consulta, el tema, viste que vos habías arrancado esto de que no confundamos la parte de autonomía con los fallos del mercado, pero ¿por qué lo decías? No, que no confundan autonomía con fallos, no, que no confundan la justificación de la política turística, la existencia de la política turística o el argumento que plantea la ciencia política versus lo que se dice de fallos de mercado. Porque fallos de mercado es una visión economicista. Entonces, ¿qué te dice fallo de mercado? Te dice, mira, la política pública existe porque existen las externalidades, el bien público y otra cosa más que no me acuerdo. Eso es fallos de mercado, eso es la argumentación de la existencia de la política turística o la política pública desde el enfoque economicista. Entonces, nosotros, si a vos te pregunta, la parte de Alejandro te pregunta, justificada la existencia de la política turística, no nombren los fallos de mercado porque eso es la visión economicista. Nosotros nos vamos a centrar en una respuesta que hable sobre el ámbito de incumbencia del actor, del organismo público de turismo, que hable sobre sus herramientas de implementación, ¿sí? Sobre sus planos de actuación, herramientas que implementa cada plano, dándole importancia al área de gestión como una gestión que está al mismo nivel que otras, como un área, un sector que necesita ser atendido por un organismo que se ocupe de ciertas temáticas específicas del sector. Vamos a abordar la respuesta por ahí, ¿está? Por eso yo les decía, no confundan fallos de mercado como argumento de justificación para la existencia de la política pública porque es de economía. Ah, perfecto, está bien. ¿Está? Sí, okay. Sí. Autonomía es otra cosa, porque autonomía habla de cómo evoluciona la política pública del turismo en un gobierno.
y habla de tendencia, entonces como que vos tenés que analizar periodos de tiempo. Pero más allá de eso, lo importante es que la autonomía vos la podés analizar gracias a los indicadores. Rango institucional alcanzado por el organismo público de turismo a cualquier nivel, nacional, provincial, municipal, tipo de dedicación y la parte de recursos materiales que va como enlazada con el indicador 1. Y ya está. Y eso es lo que a vos te permite, lo que está bueno es que para una pregunta de autonomía yo presento la cuestión teórica, que es esta, y después ejemplifico, como yo les ejemplifiqué en la clase de hoy. ¿Está? Sí, perfecto. Gracias. No, de nada. Y bueno, después puede haber una pregunta de mercado internacional. Por ejemplo, alguna vez se preguntó esto. ¿Vos considerás que la tendencia hacia la autonomía de la política turística o una política turística autónoma puede tener influencia en el mercado internacional o es importante para ganar mercado en el ámbito internacional? Y bueno, ahí hay que responder en función de las clases que dio Alejandro y en función de los beneficios que trae una política turística autónoma. Que si yo les decía, si ustedes leen la tesis de grado ahí, que está la mía, que habla sobre autonomía, el concepto de autonomía es un concepto que introduce la cátedra, no hay mucho sobre eso, entonces por eso le digo que lean la tesis de grado. Entonces, si ustedes van y leen el concepto de autonomía, ahí dice, bueno, ¿para qué queremos una política turística autónoma? Y bueno, por esto, porque queremos definir el ámbito de actuación de la política pública, queremos definir qué aspectos son, le conciernen al organismo de turismo, queremos que el turismo se posicione al mismo nivel que otras áreas de gestión y queremos que el turismo se pueda sentar a hablar con las personas que coordinan o que dirigen otras áreas de gestión, pero también para que pueda alcanzar cierto nivel dentro del mercado internacional. Si yo soy un ministerio de turismo, ¿sí? Y me voy si soy un ministerio de turismo, puedo participar en las reuniones para el mercado internacional y para generar estrategias para impulsar el mercado internacional. Si soy una dirección de turismo nacional, ni me llaman a la reunión, no me invita a nadie. ¿Está? Entonces, quiero alcanzar ese rango de autonomía, quiero escalar en el rango institucional para poder tener otros alcances, tanto en el mercado interno como en el internacional. Y seguramente Alejandro habló sobre eso. Entonces, hay que como darle una vuelta de rosca a la cuestión y tratar de tener esta mirada integradora para poder después dar una buena respuesta. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Súper. Bueno, ¿me quiere preguntar algo más? Yo por mi parte terminé. No, muy clara, gracias. Súper, bueno, me alegro. Era la idea. Sí, lo único que te preguntan en el chat era ¿qué texto nos recomiendan para repasar el ciclo de vida de un destino? El ciclo de vida de un destino. Bueno, el de Altés Machín, ahora leo las preguntitas. Sí, la pregunta de Luna, perdón, no la había visto. Lo de ciclo de vida. Este autor, Altés Machín, tiene una partecita que habla de ciclo de vida de un destino. Así que en este mismo texto lo pueden ver. Y creo que si lo dio Eduardo, en el libro de Eduardo también tiene que estar. Creo, no lo vi, pero seguro está. Y si no está, pueden igual googlear en la parte de Google académico siempre, porfa, googleen ciclo de vida de un destino y por lo menos leen las etapas que propone algún autor, como para tenerlas frescas. Si, ya les digo, pasen por Altés Machín, léanlo, que es muy chiquitito, muy básico, fíjense si en el libro de Eduardo está, y si no, directamente lo pueden googlear. Lo pueden googlear, porque ¿saben? Lo que pasa es que es contenido de primer año, por eso no está en la bibliografía de políticas. Es como algo que se ve en primero y bueno, no lo profundizamos acá. Pero bueno, ahí tienen algo. ¿Está? Listo, muchas gracias. Bueno, les voy a dejar la presentación en el aula y les dejo también la tesis que les prometí de la mía de maestría para que puedan leer sobre marco teórico de política pública, lo pueden leer ahí.
Y con eso estamos. Y cualquier duda me mandan un mail. ¿Va? Sí, gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego.